Letifarma, patrocinador oficial de la quinta temporada de Un Veterinario, Divulgación Veterinaria. En el episodio de hoy os traigo a un invitado que con su último libro pone encima de la mesa ciencia y datos que giran alrededor de nuestros platos para, más allá del sentimiento que nos pueda hacer tomar una decisión u otra sobre la opción para alimentarnos, podamos hacerlo con un enfoque más amplio y la mayor información posible. Bienvenidos a Un Veterinario, Divulgación Veterinaria, episodio 64. Razones para ser omnívoro, con Juan Pascual. Hoy se pasa por el podcast Juan Pascual, veterinario y escritor que publicó un libro en 2023 y que, como él mismo dice en su Twitter, @JuanPascual4, llega con el objetivo de aportar datos que desmonten mitos sobre el mundo animal y hacer llegar un mensaje a la población alejada de este mundo rural, el de que la condición de que los seres humanos seamos omnívoros es buena para nosotros, sí, pero también para el planeta. Vamos a conocer a Juan. Bienvenido, Juan. Primero de todo, tengo una pregunta para empezar el podcast y es, ¿qué has comido hoy? Pues una ensalada. Una ensalada, muy bien. Una ensalada, tal cual. ¿Y qué has desayunado? Pues un yogur. Ah, muy bien, muy bien. El libro de Juan rema a contracorriente, como ya nos introduce el prólogo de su propio libro, pero resulta revelador y cuenta con datos sorprendentes sobre la actualidad de los animales y nuestra sociedad. Pero, ¿de dónde nace este libro y cuál ha sido la trayectoria de Juan para llegar a escribirlo? Le escuchamos. Bien, primero de todo, muchas gracias por la invitación, un placer estar contigo, Víctor. Y bueno, pues Juan Pascual es un veterinario, yo estudié veterinaria en Zaragoza, me licencié en el año 90, siempre he querido ser veterinario, aunque en mi familia no hay ningún veterinario ni ninguna relación con el mundo rural. Yo soy de Barcelona, mi familia es de allí, así que en principio no había conexión, pero el mundo rural siempre me ha atraído. Empecé haciendo clínica de grandes animales, también toqué un poco la de pequeños y bueno, desarrollé la mayor parte de mi carrera en el mundo de la sanidad animal, en una empresa de sanidad animal. Tengo muchas experiencias en el sentido de responsabilidades de trabajo en distintos países, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en América Latina. Y bueno, lo que siempre he mantenido ese nexo con el mundo de los animales, ¿no? Yo creo que el mundo de los animales en general es poco conocido por la sociedad. Yo creo que evidentemente millones de personas tienen animales de compañía, pero incluso las cosas que aportan a veces los animales de compañía, como perros de intervención en rescate, sí se conoce, pero menos en juzgados, en hospitales, labor más allá de la compañía, que es fundamental, ¿no? Que hacen millones de animales. Y luego también, lógicamente, el mundo rural, ¿no? El mundo de los animales de producción. Creo que es profundamente desconocido por una sociedad cada vez más urbana, que no tiene por qué conocerlo en primera persona, pero que sí que cae muchas veces en apriorismos o se deja llevar por ideologías muy presentes en redes, ¿no? Y de ahí, pues bueno, el deseo de dar otra versión, una versión creo que documentada de lo que es la importancia y las contribuciones de los animales domésticos a la sociedad. Y ese soy yo. Además, bueno, pues tengo 4 hijos, he tenido 4 perros en mi vida, he tenido también loros, he tenido una ardilla, he tenido muchos animales de compañía y bueno, es un mundo que me apasiona y me encanta pues intentar divulgar, ¿no? Y gracias a ti, a este instrumento también, porque seguro que llegamos a algunas personas que de otra manera no hubiera podido. Y has comentado varias cosas que yo ahora quiero ir rescatando poquito a poquito. Y una de ellas es ese distanciamiento que a mí me interesa mucho, campo-ciudad. Eso de que cada vez somos más urbanitas y hay ciertos discursos que parece que emanan desde las ciudades, pero que no están muy alineados con lo que pasa en el campo. Me gustaría que me hablases un poquito de eso. ¿Está la ciudad dictando las normas de lo que hay que hacer en el campo? Sí, lo está dictando por una razón muy sencilla, una razón numérica. Hay mucha más gente en la ciudad que en el campo. Entonces los votos están en el campo, en la ciudad, y la sensibilidad que tiene la ciudad es la que la clase política atiende, ¿no? Es decir, si la ciudadanía urbana piensa que, por decir algo, ¿no? Una ley que todavía no está aprobada, pero bueno, está en borrador, piensa que transportar animales a más de 30 grados centígrados es malo, pues la clase política legisla en esa dirección. Si la urbe piensa que comer carne o leche es malo, la clase política tiende a legislar en esa dirección porque es donde está el caladero de votos
la clase política, independientemente de la ideología, lo que quiere es gobernar. Para eso se presentan, ¿no? No es nada, no es nada ilegítimo en ello, todo lo contrario. Pero sí, es una cuestión de números, una cuestión, ten en cuenta que en España hay 750.000 personas dadas de alta en la seguridad social en el mundo rural. No sé cuántos son ganaderos de esos, posiblemente menos de la mitad, pero esas 750.000 personas dan de comer a los 50 millones que somos, más los turistas que nos visitan, más lo que exportamos, pero realmente desde el punto de vista demográfico cuentan bastante poco. Y esto es lo que hay. Y todo esto que hablamos de, pues eso, de esa ciudad, de esa desconexión, algo que sostienes en tu libro es que, claro, que la gente que no interactúa con animales no necesariamente no está en contacto con los animales. Entonces, y sí que hay muchos, ¿cómo decirlo? Muchos matices, ¿no? En el día a día que pasamos por alto, que parece que si no comemos un filete, pues los animales no nos están aportando nada como sociedad. Y de eso me gustaría, porque tienes infinidad de ejemplos en el libro. Una persona que vive en la Gran Vía, que no sale de Lavapiés o que vive en Nueva York y nunca va a ver una vaca o a coger un huevo al campo, ¿esa gente también está en contacto con animales? Por supuesto, está en contacto con los productos de los animales que son ubicuos, están en todas partes, porque de un animal hay que pensar que no se tira nada, todo se aprovecha. Entonces, pues puede tener contacto desde los vegetales que se come, que quizá hayan estado abonados con estiércol animal, que es el 50% del estiércol o del abono de los fertilizantes del mundo. Puede ser que si es una persona de Londres tenga en su cartera un billete de 5 libras que tiene grasa animal, como el papel moneda de 24 países tiene grasa animal para que las máquinas de conteo no se atasquen. Puede tener contacto si toma ciertos medicamentos. Muchas vacunas se hacen a base de huevo. Por ejemplo, la vacuna de la gripe, la vacuna de la rabia, de la fiebre amarilla. Son vacunas que necesitan hacerse en huevo embrionado. Por ejemplo, quien tome heparina o haya tenido pariente que haya tenido un ictus y se le recete heparina como anticoagulante, toda la heparina viene del porcino. Y por dar un ejemplo que está en la radio, la escuché en la radio hace una semana, y si se busca en Google está en los medios, hay un producto que se llama Creon, que necesitan las personas que han sido operadas o tienen alguna deficiencia pancreática, que son, esa amilasa pancreática, que es toda de origen porcino también. Y de hecho, ahora hay un problema con la fábrica en China y hay una falta de suministro importante. Las personas que lo necesitan pues tienen que peregrinar por farmacias para obtener la dosis necesaria, ¿no? Así que sí, los productos animales están en todas partes, en las más, incluso en el papel higiénico, porque la gelatina animal se utiliza para aglomerar la celulosa. De hecho, hay una campaña muy graciosa o interesante de la comunidad vegana en Google que piden que se utilice papel de bambú y no papel de celulosa porque está aglomerada la celulosa con gelatina de origen animal. O sea, que realmente la punta de iceberg es la que vemos, pero parece que la base es mucho más amplia. Y a mí, yo es verdad que también hay muchas cosas que desconozco del mundo rural, yo como buen urbanita que soy, y tiendo a esa desconexión. Intento no tenerla, pero ahí tengo un poco que vivo en Madrid, que lo voy a hacer. Y sí que es verdad que me da la sensación que desde la ciudad vemos un poco la naturaleza, el mundo salvaje, como este paraíso perdido, ¿no? Esta cosa maravillosa, pero otra cosa de la que hablas en tu libro, que a mí me ha hecho también dar un vuelco a la cabeza, es esa crueldad de la vida salvaje. Todas esas veces que vemos estos animales que trabajan en, pues eso, en explotaciones, en producción animal, y pensamos, qué felices serían en la naturaleza ellos pastando. Y de esto también das muchos ejemplos que creo que pueden ayudar un poco a entender y expandir ese dibujo que tenemos en la cabeza sobre eso, la crueldad de la vida salvaje. Totalmente, hay gente, mucha gente piensa, ¿no? Y bueno, si no como productos de origen animal, no mato ni maltrato. Lamentablemente no es así. La vida salvaje efectivamente es terriblemente dura, complicada, porque un predador, si no puede cazar, muere de hambre, y un ungulado, un herbívoro, lo normal es que muera en las fauces de un predador, ¿no? Es así como está diseñada la ecología, no estamos inventando nada. Por lo tanto, claro, los animales en las granjas, bueno, pues tienen su comida asegurada, si están dentro de un edificio, dijéramos, están protegidos de las inclemencias del tiempo, tienen atención médica, están libres en gran medida o en mucha más medida de enfermedad, tienen de parásitos, etcétera, ¿no? Con lo cual, pensar que un animal, por hecho de ser salvaje, tiene una vida feliz, no, puede ser una vida muy dura. Este año, por ejemplo, ha sido terriblemente duro en Mongolia, donde han muerto miles y miles de animales por las terribles condiciones climáticas, ¿no? O sea que pensar que un animal, si no, y además, comas lo que comas,
va a haber muerte animal alrededor de tu plato, te guste o no. ¿Por qué? Porque para tener trigo pues necesitamos matar insectos, porque para tener trigo necesitamos desratizar, porque si no los hilos se los comen los roedores, porque muchas aves, concretamente el aguilucho cenizo, es una rapaz que anida en el cereal maduro y muchas veces, lamentablemente, las cosechadoras pasan por encima de esos nidos, ¿no? Así que no es tan automático decir, si no como animales no voy a provocar muerte o sufrimiento animal. Es así como está diseñada la naturaleza y nos gusta más o menos, pues es... Yo, personalmente, y como le dije a Juan, tiendo a ver la naturaleza como ese paraíso perdido y bucólico en el que todo es relajación y paz alejada del mundanal ruido de la urbe. Pero en su libro hay algunos ejemplos que desdibujan este concepto. Uno de los que pone, y que quizás a mí más me impactó, fue el de los cachorros de foca de las playas de Namibia. Habla de los predadores que merodean a estas, pues eso, a estas jóvenes foquitas, como podrían ser chacales o hienas, pero da otro ejemplo mucho más impactante. El de las gaviotas que sobrevuelan a estos neonatos con el objetivo de posarse sobre ellas y comerse sus ojos en dos certeros picotazos. Si consiguen ingerirlos, constituirán para ellas una abundante fuente de proteínas y fluidos, sí, pero en esos 2 segundos, estas crías quedarán privadas de visión y condenadas a la muerte. También da datos como que el 70% de las crías de lobo mueren antes de llegar al año de edad, o el cruel destino de estos animales cazadores, como podría ser un león, ese rey de la selva cuyo reinado puede acabarse si una cebra es capaz de atinarle ¡plas! Una coz en su mandíbula. Su destino estará también sellado. La naturaleza es cruel y más allá de la percepción humana, tiene sus reglas. ¿Y esas reglas nos resultan más ajenas a las personas que vivimos en las ciudades? ¿O el mundo rural se muestra tan susceptible al respecto? ¿Este discurso es internacional o la percepción cambia si nos trasladamos a países menos desarrollados o con una población menos urbana? En el tercer mundo es totalmente ajeno, ¿no? De hecho, el tercer mundo quiere seguir aumentando el consumo de productos de origen animal porque les dan, pues bueno, pues como hicieron nuestros abuelos, ¿no? En la época de la posguerra, ¿verdad? Lo que querían era, en fin, pues poder comer leche, huevos, carne. De hecho, hay un personaje que existía en la España de la posguerra, se llamaba el Sustanciero, que era un señor que tenía un hueso de jamón y lo alquilaba por minutos, iba por las casas, dejando que la gente lo echase en el caldo durante unos minutos. Esto sí, la gente lo busca en Google, es real. Es decir, cuando no se tiene productos de origen animal cerca, pues se buscan como sea porque los necesitamos, porque es muy difícil tener una dieta saludable sin productos de origen animal. Es posible, pero es muy difícil y sobre todo en ciertos campos de edad todavía más complicado. Y luego otra cosa que yo creo, como a los veterinarios, ¿no? De animales de compañía, las personas que tengan un animal de compañía, perros y gatos desde luego necesitan carne para vivir o pescado, y los perros, aunque bueno, parece ser que hay unos estudios que dicen que no, pero yo creo que un perro que no coma carne va a ser un perro muy infeliz, muy difícil de tenerlo con salud. Así que incluso hay también muchas personas urbanas no se dan cuenta de que también tienen animales de producción en el plato de sus perros, de sus animales de compañía. Algo de lo que también hemos hablado en este podcast con motivo de la Ley de Bienestar Animal es justamente de esto, de el bienestar animal y las percepciones que cada uno podamos tener del mismo. Pero, ¿qué nos dice Juan de este concepto? Sí, el bienestar animal es una ciencia que la primera cátedra fue creada en la Facultad de Veterinaria de Cambridge en el año 86. El profesor se llamaba, me parece, no recuerdo mal, era Donald Broom. Y como ciencia que es, pues es medible, es replicable y podemos, bueno, pues sacar conclusiones. No es una ciencia exacta, no son matemáticas, pero sí es una ciencia de la vida, es una ciencia que está perfectamente parametrizada y tabulada, ¿no? Y entonces, claro, lo que pasa que en muchas ocasiones, pues el común de los ciudadanos saca conclusiones, pues que los animales están mal porque están así o asá, ¿no? Bueno, eso hay que preguntarse a los animales. Para eso los expertos en bienestar animal hacen experiencias realmente tremendamente complejas a veces para saber lo que quiere un animal. Hay una que a mí me da mucho la atención, que es a una gallina ponerle dificultades para alcanzar un objetivo, ¿no? Evidentemente, si a un animal le pones difícil llegar a la comida o al agua, va a hacer esfuerzos ímprobos para llegar, como es lógico, como tiene cualquiera. Si le pones a lo mejor a una gallina un espacio para rascarse las uñas, pues a lo mejor hace algo de esfuerzo, pero no mucho. Sin embargo, si le pones un nido donde poner el huevo, hace muchísimo esfuerzo para poner el huevo en el nido. Es decir, que el poner el huevo en el nido para ella es muy importante. Está dispuesta a hacer
un desgaste energético muy importante para eso, mientras que para rascarse las uñas o para, a lo mejor para estar encima de un palo, pues hacen menos esfuerzos, ¿no? Y así podemos ir midiendo, pero es muy difícil de medir, no subjetivo, pero difícil de medir porque, por ejemplo, un perro, ¿no? Un perro que mucha gente tiene en casa. El perro a lo mejor le apetece salir, le apetece ir suelto, sin collar, ¿no? Sin correa. Le apetece estar con otros perros. Pero claro, en la calle hay coches, en la calle hay otros perros que pueden ser agresivos, le apetece ver los árboles o los excrementos de otros perros, pero eso sabemos que sanitariamente no es bueno. Otro dueño, y algún dueño lo dejará ir, otro dueño prefiera tenerlo en casa, pero en casa el perro pues no puede salir ni correr tanto, pero está protegido de que algún gamberro le dé una pedrada o de que un coche le pase por encima. ¿Quién quiere más al perro? ¿Cuál es el bienestar del perro? Es muy difícil de medir, ¿no? Entonces, llegar a conclusiones tan extremas como se lee a veces en redes sociales sobre el bienestar animal de los animales de granja es realmente llamativo porque es muy difícil medir lo que es bienestar, no es bienestar, y a veces incluso hay competencia. Es decir, en las cerdas, por ejemplo, se sacan muchas de estas imágenes de las cerdas en jaulas, ¿no? Están en jaulas durante 28 días mientras dan de mamar a los lechones. Y están en jaulas porque si se echan de manera rápida, aplastan a los lechones. Pues hay mucha mortalidad de lechones por esa razón. Por eso se las ponen unas jaulas para que se tengan que echar poquito a poco y así el lechón se pueda escapar. Entonces ahí hay una competencia de bienestar que también tenemos que atender. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues no es fácil y el mundo ganadero ha encontrado esta solución a día de hoy. Se está buscando manera de tener hembras fuera de las jaulas para que sea más, en fin, en atención a esa demanda social. Pero la gente tiene que entender que esto no es lo que a mí me parece, es lo que es y para eso hay expertos que lo miden. Y respecto a esta legislación, yo lo que sí que he leído mucho y quiero que tú me confirmes es que hay diferentes tipos de legislación en diferentes tipos de países y en ese sentido la Unión Europea tiene una de las legislaciones más exigentes y también hay muchos mitos con respecto pues, si las hormonas, que si los antibióticos, que si las granjas. Hay muchas cosas que hay como un discurso establecido de que esto es así, pero esto realmente es así. No, o sea, la legislación europea efectivamente en bienestar animal es la más estricta del mundo, pero la más estricta con mucha diferencia. Solo voy a dar un dato que ya he comentado algunas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en los mataderos en la Unión Europea es obligado que haya cámaras para ver que a los animales se les trata bien. Es decir, luego un inspector puede pedir las grabaciones y si algún operario no está haciéndolo bien o no ha tenido el entrenamiento necesario por parte de la empresa para que lo haga bien, hay sanciones importantes, ¿vale? O sea que el bienestar es muy importante. Yo creo que esa es una buena legislación. Yo creo que atender al bienestar de los animales domésticos son nuestra responsabilidad y por lo tanto es de justicia y es moralmente bueno que les demos el mejor bienestar posible eh, y más, bueno, pues que el sacrificio sea indoloro, ¿no? Eso me parece bien importante. Luego, también la legislación en cuanto a qué le puedo dar a un animal o no es tremendamente exhaustiva y hay inspecciones muy serias, ¿no? Todo tipo de hormonas para el crecimiento, todo esto que se comenta tanto, están prohibidas en Europa desde hace décadas. Es que en pollos, por ejemplo, nunca han estado permitidas y en otras especies, pues desde el año 80, 82, están prohibidas. O sea, estamos hablando realmente de muchísimos años. Antibióticos se siguen dando siempre con prescripción, como nosotros, con la receta veterinaria, en nuestro caso receta médica, lógicamente, eh, cuando es necesario, porque también es una cuestión de bienestar. Si los animales tienen una infección, pues que no padezcan los síntomas o se les trate para que no lo padezcan, ¿no? Y también los antibióticos como promotores de crecimiento se prohibieron ya en el año 2006, hace prácticamente 20 años. Por lo tanto, todos esos usos están fuera de la ley en Europa. Siempre hablo en Europa, en otros países la legislación es distinta, pero en la Unión Europea es así y cualquier animal que se le haya administrado un antibiótico porque lo necesitaba y porque un veterinario lo ha recetado, luego tiene que pasar lo que se llama el periodo de supresión, que es una serie de días para que el animal mismo limpie su cuerpo de antibiótico y lo que pueda llegar al consumidor esté totalmente libre de ese tipo de producto, ¿no? De hecho, hablo de memoria, me parece que fue el año pasado o el anterior, en la Unión Europea, de todas las inspecciones que se hicieron, solamente dieron positivo de los miles y miles de toneladas de animales que se gestionan, el 0,17% dio positivo antibiótico. ¿Eso quiere decir? Que se detectó y se eliminó, es decir, que no llegó al público. Por lo tanto, yo creo que, bueno, en ese sentido, pues una seguridad absoluta de que lo que comemos tiene, en fin, las mayores de las garantías.
Y hay algo llamativo con respecto a esto, que viendo que somos, bueno, que en Europa está la legislación más exigente, que todo es mejorable, que habrá gente que diga, sí, evidentemente todo es mejorable, pero es verdad que comparando con otros países no es que estemos mal posicionados. Pero sí que es verdad que hay una presión social, incluso he leído en tus tweets, que tienes un Twitter maravillosamente bien atendido, el tema de esos manuales escolares donde incluso desde la educación se sostienen estos fundamentos un poco sin demasiada base. Sí, así es una pena, evidentemente no todos son excepción, pero sí que hay manuales escolares en España y en otros países donde pues se publican un poco estos tópicos típicos, ¿no? Decir, pues bueno, pues es un problema de hormonas a los animales. Oye, es que en Europa desde el año 80 está prohibido, ¿no? Ese tipo de usos. O es que los animales pueden ser origen de enfermedad. Bueno, sí, claro, y nosotros también podemos serlo, pero dicho así, sin más contexto, pues da una imagen, creo que es tremendamente negativa de lo que es de lo que es la producción animal, ¿no? Pero bueno, para eso estamos algunos en las redes sociales intentando aportar pues esa otra versión basada en datos, que no sea solamente ese activismo, que hay mucha gente muy ideologizada en torno a este tipo de cuestiones y que, como tiene una ideología detrás, pues no se preocupa tanto de aportar una bibliografía ni de aportar datos, simplemente de aportar ideas u opiniones. Hay discursos muy establecidos que hablan sobre el cambio climático asociado a la ganadería. Y en su libro, Juan lo trata de forma muy extensa en uno de sus capítulos. Vamos a escuchar el siguiente bloque que quise introducir con una frase que encontré en internet y le pedí a Juan que me diese su opinión sobre ella. Vamos con la frase. Una dieta vegana es la mejor forma de reducir tu impacto en el planeta Tierra. No solo los gases de efecto invernadero, sino la acidificación global, la eutrofización, el uso del suelo y el agua. Bueno, es una frase muy larga para comentarla toda, ¿no? Esa es la ventaja con la que juegan ellos, que son muy emotivos, ¿no? Van a y luego, pero la ciencia hay que explicarla un poquito más larga, ¿no? Bueno, pues no es así, es decir, lo que dice la FAO, que es la fuente de autoridad en cuanto a gases de efecto invernadero, porque aquí no hay que ir a las opiniones de cualquiera. La FAO es la que da los datos al panel intergubernamental para el cambio climático en lo que a animales se refiere. Y además las emisiones de los animales están medidas todas. Las directas, lo que sale de la boca del animal, digo boca porque son casi todos eructos de las vacas, y lo que sale de los tractores o de los camiones que llevan los productos animales al supermercado, ¿vale? Mientras que del transporte o del avión solamente están medidas las directas, no las indirectas. Bueno, pues midiéndolas todas de los animales, las emisiones vienen a ser el 12% del total. Entonces ya, bueno, ya vamos acotando que del gran problema que tenemos, las emisiones son el 12% del total. Además, una particular, las emisiones animales forman parte de un ciclo, que es el ciclo del carbono. ¿De dónde salen los gases de los animales? De la hierba que se comen. Porque el pienso al final casi todo está hecho de hierba, sea de cereales, sea de soja, son productos vegetales. Y de ahí sale el metano, ¿no? Ese metano cuando se desdobla, que tiene unos 10 años de vida y vuelve a ser CO2, pero es un CO2 que vuelve por fotosíntesis a las plantas de donde salió. Mientras que el CO2 de los productos fósiles ha estado enterrado millones de años y el planeta no tiene mecanismos para reabsorberlo tan rápidamente como el CO2 que viene, el metano que viene de los animales. Por lo tanto, esa es una diferencia, ¿no? En cuanto al agua, bueno, pues según el Instituto para el Agua de la UNESCO, el 95% del agua que utilizan los animales es agua de lluvia. En un prado, si llueve y hay vacas, da igual que haya vacas que no, porque se van a comer la hierba y luego van a orinar prácticamente toda esa agua. Por lo tanto, es irrelevante. El 95% del agua no compite con nuestros acuíferos. Hablabas de la eutrofización. Bueno, la eutrofización sí es un problema que viene sobre todo de los cultivos, donde se echan fertilizantes, pero es que la inmensa mayoría de los cultivos se utilizan para alimentación humana o para otro tipo o también mucho ahora para biodiesel. El 40% de la cosecha de maíz americana se utiliza para hacer biodiesel. Entonces, bueno, los animales traen su parte de responsabilidad, pero el biodiesel, otro tipo de cultivos, etcétera, tiene una parte mucho mayor que la puedan tener los animales. Por lo tanto, cuando rascamos un poquito y miramos la bibliografía, pues nos damos cuenta de que bueno, sí, pagamos un pequeño peaje para tener animales, pero los animales nos aportan muchísimo más y muchísimo más positivo que negativo en cuanto a su aporte en nutrientes y en otras muchas cosas como os comentaba. Y ahora has comentado temas de biodiesel, de cultivos para personas. Y hay otra frase que también rescaté por ahí por internet que decía: las personas veganas tienen la huella de carbono más pequeña, mientras que aquellas personas cuyas dietas incluyen más carne tienen la más grande, que es 2,5 veces más que las personas veganas. ¿Esto está medido? ¿Esto es así? No, es que depende, vamos a ver, depende de lo que como un vegano y depende de lo que como un carnívoro. No es lo mismo la huella de carbono de un chuletón, de una vaca que venga de Brasil, que de una vaca que se haya criado en la Sierra de Gredos,
que una vaca o que un pollo que esté hecho aquí o que venga de fuera. No es lo mismo un vegano que coma lechuga, pues no sé, de la huerta de Murcia, a que traiga aguacates de Perú. Es que estas generalidades así son completamente acientíficas. Algo de lo que también estuvimos hablando es del poder que tiene el consumidor con sus acciones y esa incongruencia del discurso socialmente establecido que no concuerda demasiado con los hábitos que tenemos de consumo. De esto también estuvimos hablando con Gemma Ticó en el episodio 38. Vamos a escuchar el corte con Gemma. Si los consumidores empezamos a pedir carne de más calidad, se puede en las granjas, y hay granjas que lo hacen, hay cerdo ibérico de cebo criado en granja. Y ese cerdo es de mayor calidad, ¿por qué? Porque es una raza que sí que crece más lento, es una raza que tiene más infiltración y esa raza tiene más calidad. Pero claro, ¿qué implica eso? Que paguemos más. Y luego también hay muchos estudios, que eso, de hecho hace poco leí un estudio, ¿no?, de relacionado con esto, que es muy hipócrita lo que hacemos como sociedad, porque pedimos que sean productos eco, pedimos productos pues de una mayor calidad, pero luego no estamos dispuestos a pagarlos. Entonces, claro, si no estamos dispuestos a pagarlos y baja la demanda, si vamos hacia atrás, se deja de producir porque parece que no interese, ¿no? Seguimos con Juan. Es que hay mucha diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Es muy frecuente encontrar encuestas. La última encuesta dice que en el Reino Unido pues ya hay un 10% de veganos, por ejemplo, ¿no? Pero miramos los datos y el consumo de carne sigue aumentando. En la Unión Europea el consumo de carne ha aumentado 1,5 kilos desde el 2013 al 2023. Entonces, hay veces que se tiene poses. El número de veganos, estamos hablando en España del 0,2%, en Francia del 0,3%, en Estados Unidos del 1%. Estos son datos contrastados, ¿eh? No, quiero decir, pero luego sí nos gusta un discurso decir, no, yo pues tal día no como carne, o el político, ¿no? Por ejemplo, las escuelas públicas de Grenoble en Francia, que de salida, salvo que los padres se molesten en firmar una carta en dirección contraria, los chavales tienen menú vegano. Bueno, una cosa es lo que nos gusta o nos gustaría, o lo que queremos, o cómo queremos ser percibidos socialmente, y otra cosa muy distinta es lo que hacemos. Algo que también se escucha mucho es que si tenemos una dieta basada en vegetales, nos saltamos ese paso de alimentar animales de producción y así salvaremos sus vidas si nos comemos directamente los vegetales que ellos se comerían. Pero, ¿somos capaces los humanos de aprovechar esos recursos igual que los herbívoros? Si todos nos hacemos veganos, ¿es mejor para el planeta? Vamos con el siguiente bloque en el que hablamos de todo esto, sí, pero también de cerveza. No, y te pongo varios ejemplos. Mira, para empezar, cuando nos comemos 1 kilo de vegetal, nosotros, para ese kilo de vegetal se han producido 4 kilos más que no nos podemos comer. Por ejemplo, la planta del trigo, nosotros nos comemos los granos, pero los granos pesan el 10% de la planta. Igual pasa con el maíz, nosotros comemos las palomitas, pero los tallos, las raíces, las hojas no nos las podemos comer. Entonces, el ganado, por eso el ganado, el 86% de lo que come, y eso también es un dato de la FAO, son restos vegetales o pastos que nosotros no podemos digerir. Eso es un factor muy importante ecológico que hace el ganado. En España se producen 40 millones de hectolitros de cerveza. Para cada hectolitro más o menos se usan 20 kilos de cebada. Entonces eso nos sale unas 800.000 toneladas de cebada y si la metes en camiones, te sale una fila como de Madrid a Lérida prácticamente. Entonces con esos camiones de la cebada germinada ya húmeda, malteada, tenemos dos opciones, tirarla a un vertedero o dársela a las vacas. Entonces el ganado recicla miles de millones de toneladas, de otra manera acabarían en vertederos. Eso es una parte. La otra parte es que hay muchas zonas del planeta, en las tierras agrícolas en el planeta, 2/3 no son cultivables. Estamos hablando de zonas del norte de África, del centro de Asia, aquí los monegros, la sierra de Guadarrama, no son cultivables, no se puede cultivar nada con provecho, pero sí podemos tener ganado que se coma el pasto que crece ahí. Entonces, esos son otros miles de millones de toneladas de alimentos que damos al mundo en lugares donde no podríamos cultivar. Y el tercer ejemplo es que la proteína que más se consume, de origen animal que más se consume en el mundo, es el pescado. Nos comemos 20 kilos por habitante y año del mundo de media. Esos recursos casi todos vienen del mar. O sea, se utilizan muy pocos recursos terrestres para eso. Si no tuviésemos esos recursos, porque nos hemos hecho veganos, ¿dónde cultivamos? Es que no hay superficie para cultivar y obtener 200 millones de toneladas equivalentes de pescado para que nos podamos nutrir. Entonces, se dan eslogans y frases muy fáciles, muy emotivas, pero nadie da respuesta a estas preguntas que yo planteo, ¿no? Y me gustaría algún día tener un debate con una persona porque si dice, bueno, es que si he dejado de comer animales,
si dejas de comer animales, ¿qué pasa con las 800.000 toneladas de cebada malteada que de otra manera tiraríamos? ¿Qué pasa con, por ejemplo, hay una empresa que se dedica a recoger galletas, croissants, pizzas caducadas de las tiendas, eso se muele y se le da al ganado? Eh, por ejemplo, en una zona en el sur de Francia que se llama la región de Arcachon, donde se producen muchas ostras, esos moluscos, las conchas, se forman montañas, toneladas de conchas. Bueno, gran parte de ellas se molturan y se dan en el pienso de las gallinas ponedoras para reforzar la cáscara de los huevos. Es que el ganado recicla y eso es una idea que es muy desconocida por la sociedad. Y hay otro dato también que comentas que me pareció muy curioso y que lo leí en tu libro, que pone que en tiempos previos los niveles de gases de efecto invernadero debidos a fuentes de origen animal han sido tan o más altos que los actuales, que parece que ahora pues somos nosotros los culpables un poco de todo, pero que a lo mejor hace, yo qué sé, 2000 años había animales por ahí pastando por las praderas sueltos y producían más. Esto cuéntamelo, porque me ha parecido muy, muy Sí, curioso. hay estudios muy interesantes concretamente Pablo Manzano, si no recuerdo mal su apellido, es un profesor de ecología. Él ha publicado algunos artículos muy interesantes al respecto y pueden seguir en Twitter, creo que se llama @PabloPastos, y él habla de eso hace más de 2000 años, hace bastante tiempo, pero había mucha mayor megafauna y por lo tanto las emisiones eran mayores del ganado que ahora, ¿no? Pero es que además hay que tener en cuenta otra cosa. Eh, la FAO o el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático mide las emisiones de origen antropogénico. Entonces, imaginémonos un prado donde hay 100 vacas, 100 ciervos, ¿vale? 100 ciervos que emiten, por decir algo, una tonelada de CO2 o de metano equivalente de CO2. Esos ciervos los retiramos y ponemos 100 vacas que emiten exactamente lo mismo. Bien, pues la primera tonelada no estaría contabilizada porque no es de origen antropogénico y la segunda sí, pero tenemos los mismos animales, tenemos las mismas emisiones. Entonces también hay muchas discusiones alrededor de cómo se miden las emisiones, porque claro, ¿qué es antropogénico? Los nómadas que llevan vacas por África, ¿eso es antropogénico? Pues en principio sí, pero no son mayores que las que tienen los ungulados silvestres. Aquí ya había vacas desde Altamira. En Altamira ya había muchas vacas y estamos viendo emisiones desde la revolución industrial, pero antes de la revolución industrial ya había vacas y cerdos y pollos, ¿no? Entonces, por eso que todavía es un área de discusión y por eso hay que tener mucho respeto y mucho cuidado en hacer este tipo de frases o de afirmaciones tan atrevidas que evidentemente tienen una carga ideológica detrás. Queremos dejar de alimentar animales con, pues eso, con cultivos para alimentar coches. Esa es otra, es muy interesante, Esa ¿no? es buena Porque también. te decía antes que el 40% de la cosecha de maíz americana ya va para biodiesel, pero es que el 45% del aceite de soja que producen también va para hacer biocombustibles. Entonces, y de hecho también se utiliza grasa animal como combustible de aviones. El otro día leía, cosa de 3 meses o así, un avión de Virgin que cruzó el Atlántico a base de combustible animal, de grasa animal, pero en primera clase está prohibido pedir ternera por evitar el cambio climático, ¿no? Entonces dices, bueno, hay cosas como que resultan alucinantes, ¿no? O sea, tengo ahí 8.000 litros de grasa para hacer el vuelo y luego el filete no me lo puedo comer. Bueno, yo creo que aquí hay muchas contradicciones porque realmente lo único con lo que los animales de producción compiten en alimentación con nosotros es por los cereales. Pagamos un pequeño peaje, un 14% frente a ese 86% para tener productos tan ricos como leche, huevos, carne o tantas otras cosas que utilizamos o abono, ¿no? Eh, pero bueno, sí, hay gran parte de los cereales que se utilizan para otros usos que no son alimentación. En el mundo la verdad es que no faltan cereales. Hay personas a las que sí les faltan porque no pueden llegar o acceder a ellos, pero aparte de que son en términos cuantitativos unos 800 millones, que con uno ya sería demasiado, pero en el mundo no faltan cereales. De hecho, donde no llegan normalmente es por conflictos bélicos, etcétera. El valor, según el Banco Mundial, el valor de una dieta con toda la energía necesaria, que es cereales y tubérculos fundamentalmente, es de $0,5. Es decir, que una persona que iba con menos de $1 al día se lo puede permitir. Pero, bueno, aún así, en vez de permitir que a esas personas les llegue, algunos países prefieren alimentar coches que alimentar personas. Ese es un debate muy interesante, pero en que los animales pues no deberían estar involucrados porque lo poco que comen de esta cantidad en proporción a la que se produce nos lo reportan con alimentos de una calidad que no tiene parangón en el mundo ni animal ni vegetal. Y hablando de esa calidad alimentaria, también en términos de salud, también el otro día encontré una frase por ahí que ponía: la ciencia ha confirmado que eliminar los alimentos de origen animal de la dieta humana aporta varios beneficios a la salud. Y entre ellos decía,
reduce el riesgo de diabetes, la probabilidad de sufrir infartos y también de padecer algunos tipos de cáncer. ¿Es más saludable no comer carne que comerla? No, no, y de hecho ya hay más de 15 asociaciones médicas que se posicionan de manera explícita en contra de las dietas sin productos de origen animal. ¿eh? Yo, yo no voy a recetar ninguna dieta porque no soy nutricionista. Yo creo que las dietas variadas con productos animales y vegetales son las mejores. Eh, pero una vez más, por ejemplo, diabetes. Bueno, pues la diabetes es un tema del control del azúcar, con lo cual los productos de origen animal no aportan demasiado azúcar en general, ¿no? Eh, y de hecho ha habido un aumento impresionante de diabetes tipo 2, sobre todo en los Estados Unidos, pero está asociada a un aumento muy importante del consumo de los hidratos de carbono, ¿no? Yo creo que hay que comer de todo. Yo creo que en ciertas etapas de la vida, eh, no comer productos de origen animal es peligroso. En la niñez, en la adolescencia, durante el embarazo, en mujeres lactantes. De hecho, la propia Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia ya menciona estas dietas como un factor de riesgo para sufrir anemia. La falta de hierro es una epidemia a nivel mundial. El 30% de las mujeres en edad fértil lo sufren. En la India más del 70%, país, por cierto, que es el que menos carne consume del mundo. Pero es que en España estamos ya en el 14%. Y es fundamentalmente por optar por este tipo de dietas. ¿Por qué? Porque y pongo un ejemplo, habría muchos más, ¿no? Pero es un mineral que se absorbe muy bien. No es que no esté en los productos vegetales, sí está, pero está de una forma química que no podemos absorberla. Se absorbe mucho mejor de la carne, sobre todo de la carne roja, que de las espinacas. Un niño de 2 años tiene todo el hierro que necesita en 6 gramos de hígado y para obtener la misma cantidad de espinacas necesitaría 400 gramos. Cualquiera que haya tenido un niño de 2 años sabe lo que se comería antes un chaval. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con estas afirmaciones, porque hay gente que puede tomar decisiones pues por un TikToker, por un influencer, y luego tener graves riesgos de salud. De hecho, antes decía, no es fácil prescindir de estos productos. El 84% de los que empiezan a hacer este tipo de dietas lo dejan en menos de 2 años y lo dejan por problemas de salud. Bill Clinton, Angelina Jolie, Mike Tyson son famosos que los tres, hay listas mucho más largas, lo han dejado por temas de salud. Que la gente busque lo que dice Angelina Jolie y su experiencia con este tipo de dietas, realmente es muy delicado, hay que tener mucho cuidado antes de tomárselo al pie de la letra. En su libro también podemos leer que el hecho de comer carne quizás es lo que nos ha hecho humanos. Vamos a escuchar lo que tiene que decir Juan al respecto. Sí, es lo que afirman los antropólogos y paleontólogos, ¿no? Es decir, cuando el ser humano empezó a comer carne, empezó a menguar su intestino, su sistema digestivo y a tener más energía para desarrollar el cerebro. Y eso es lo que nos ha permitido, bueno, pues en la especie con un nivel de inteligencia más alto, ¿no? Y llegar donde hemos llegado. De hecho, cuando comparamos nuestra dieta con la de los gorilas, que sí son vegetarianos estrictos, bueno, un gorila se pasa 18 horas al día comiendo. Nosotros dedicamos hora y media quizá, ¿no? Depende de lo que se coma y tal, pero mucho menos tiempo que podemos utilizar para otras cosas. ¿Por qué? Porque los productos de origen animal son muy densos y con muy poca cantidad podemos obtener muchísimos nutrientes, mientras que una vaca, un caballo o un gorila tienen que estar comiendo, masticando durante horas y horas y horas para obtener los nutrientes que necesitan. ¿Qué pasa con la presión social y ese maltrato al mundo rural? ¿Afecta esto a la soberanía alimentaria? ¿Es importante consumir productos de cercanía y proteger a nuestros productores? ¿Deberíamos externalizar la producción alimentaria a otros países? Sí, yo creo que es un gran error por varias razones. En primer lugar, porque creo que tener la comida garantizada y la comida más de forma asequible. Es verdad que últimamente ha habido mucha inflación con el alimento, particularmente en Europa, pero lo que gastamos en cesta de la compra sigue siendo todavía una parte relativamente moderada de los ingresos a nivel medio. Pero yo creo que poner eso en riesgo para exportar o mandar fuera de la Unión Europea, ¿no? La producción de comida en general y de productos animales en particular, creo que es un error enorme, estratégico. Pero es que además, hablábamos antes, ¿no? La Unión Europea tiene los controles más estrictos, sanitarios, de bienestar animal, etcétera. Si un animal lo llevamos a producir de España o de Francia a, no sé, a Uruguay, por hablar de un país, la legislación ahí es distinta. El tipo de seguimiento, yo no digo que no lo hagan muy bien, pero sí que la legislación simplemente no es la misma. Entonces, todos los procesos no tienen quizá cámaras en los mataderos, como apuntaba antes, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Entonces, bueno, pues eso, claro, tampoco se lo podemos exigir porque son países soberanos y por lo tanto ellos dicen, oye, yo tengo mi legislación, pues me puedo exigir que yo no le mande un producto contaminado por
por una enfermedad, una bacteria, un virus, pues no me puede obligar a que yo ponga vídeos en color. Es decir, que hay cosas que los países soberanos pues tienen su propia legislación y su propia manera de ver las cosas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que es muy peligroso mandar esto fuera porque posiblemente no tendrá los estándares que pedimos, pero es que además, estratégicamente, ante un shock logístico, de transporte, etcétera, pues podemos quedar como nos pasó durante la pandemia, pero quedarnos sin suministro de huevos, leche, pescado, carne. Me parece que eso lleva a dar problemas bastante mayores. Llegando al final de nuestra entrevista, también le pregunté sobre qué podemos hacer para ampliar este discurso y ponerlo sobre la mesa, pero desde diferentes puntos de vista. Yo creo que esto es una cuestión personal, es decir, todos nosotros, todos, cada uno individualmente, tenemos amigos, tenemos compañeros de trabajo, tenemos parientes a los que cuando surge esta conversación, que surge de manera muy frecuente, la comida familiar, que surge pues tomando un café en el bar, pues comentarlo y explicarlo con mucha paciencia, pero también con mucha ciencia, pues todas las cosas que hemos tocado durante la conversación hoy, ¿no? Pues que si la comida sin productos animales es más sana, o si los animales contaminan mucho, etcétera. Y todo esto hay razones sobradas. Quien escuche este podcast tendrá algunas, quien lea el libro tendrá otras y quien lo busque en internet tendrá otras tantas. Hay mucha información, pero yo creo que es razón de cada uno, y concretamente yo estoy seguro que muchos veterinarios de animales de compañía te escuchan. Bueno, cuando surge la discusión de perros y gatos necesitan comer carne, pues sí, o pescado, pues sí, es importante para ellos y hay que explicarles por qué, y que hay otros animales que es verdad que al final se han sacrificado para ello, ¿no? Pero han tenido una vida que de otra manera no hubieran tenido, y una vida que en la mayoría de los casos, desde luego en nuestro entorno geográfico, ha merecido la pena vivir porque nunca han tenido la sensación de hambre, muchos nunca han tenido la sensación de frío y han tenido atención veterinaria y han sufrido muchas enfermedades que sus congéneres silvestres sí pasan. Y ahora sí, llegamos al final con ese minuto de oro que le pedí a Juan que compartiese con nosotros. Pues muchas gracias. Lo primero, yo lo que diría es que los animales de producción aportan a la sociedad muchísimas cosas que son desconocidas, más allá de los productos que todo el mundo conoce, leche, huevos, carne, aportan ecología, porque consumen millones de toneladas de productos, de restos vegetales que nosotros no nos podríamos comer, por lo tanto, función ecológica, función de limpieza del monte, la piscicultura, por ejemplo, protege los caladeros, porque así no tenemos que ir a pescar tanto pescado salvaje, por lo tanto, mucho respeto a lo que hacen los animales, nos aportan productos, medicinas, nos aportan, en fin, mucho para el medio ambiente, nos aportan fertilizante que de otro modo tendríamos que fabricar de manera química, contaminando mucho respeto a este sector, mucho conocimiento, tener curiosidad, conocer el campo, hablar con la gente que trabaja en ello y a la gente que trabaja en el sector, animarse a comentar, a compartir lo mucho de bueno, desde luego mucho más positivo que de negativo, que la ganadería y los animales en general tienen para la sociedad. Fantástico. ¿Y dónde pueden encontrarte en internet? Que haces una labor divulgativa extraordinaria y que la gente tiene que saberlo. Pues mira, en LinkedIn pueden buscarme por mi nombre o en Twitter @JuanPascual4 y nada, y pues publico todas las semanas alguna cosita en relación a este tema y luego, bueno, pues en podcasts como este o en otras publicaciones donde también de vez en cuando me invitan. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. En el episodio de hoy hemos tratado muchos datos que se mueven más allá del sentimiento o las sensibilidades que cada uno podamos tener. Yo mismo tengo mis propias contradicciones con este tema. Si no consumimos productos animales, ¿mueren menos animales? ¿Es mejor para el planeta una dieta omnívora? ¿Quien come carne está menos comprometido con la salud del planeta? Existen muchas preguntas con un gran número y un gran abanico de respuestas contradictorias, y la opción que cada uno tomemos para alimentarnos se trata de una decisión personal y es algo que queda más allá de lo que este podcast puede abarcar. Lo que sí es cierto es que hay un discurso establecido en el que muchos datos se quedan por el camino. Datos que nacen en lugares ajenos al campo y los animales y no todos reflejan la realidad de la misma manera. Al mundo urbano le sobran altavoces, pero ¿el mundo rural resuena con la misma fuerza? El debate está servido, sí, pero para que sea enriquecedor es necesario que participen en él todas las partes implicadas y aporten datos, y en eso el libro de Juan, Razones para ser omnívoro, por tu salud y la del planeta, ofrece un discurso que nada a contracorriente y nos puede ayudar a ampliar el horizonte de nuestra mirada y recordarnos, una vez más, que nosotros también somos animales. Cuanto antes lo aceptemos, mejor nos irá.
Si quieres apoyar este proyecto de divulgación veterinaria, ya sabes que puedes suscribirte al podcast, dejarme 5 estrellas por aquí, darle a la campanita, seguirme en cualquiera de mis redes sociales o hacer todo esto muchas veces y con muchas ganas. Nos vemos en unveterinario.es.